eres fiel en la tempestad. Declararé que tu amor es eterno. No temeré, mi mirada está en ti. Y tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey. Desierto, tu amor es un río y tus caminos perfectos son. Puedo sentir el soplar de tu viento. Voy tras de él donde quiera que va. Y tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Ilumínanos, enséñanos a amar como tú. Todo mi corazón, tu nombre levanto, eres rey, eres mi luz, y eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey, eres rey. Apláudale fuerte. Tú eres el rey de nuestras vidas, Señor. Señor, te adoramos y reconocemos que tú eres un Dios grande. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú eres un Dios grande. Dile: tú eres el rey de mi vida. Señor, te entregamos nuestro corazón a ti, Padre. Lo hemos escuchado muchas veces, que vale la pena servir a Dios. Pero más que eso, vale la vida servir a Dios. Te damos gracias, Señor, que tú nos das este privilegio de poder cantarte a ti, de poder darte a ti gloria y a ti honra. Tú eres un Dios poderoso,
un Dios incomparable. Y es por eso, Señor, que nosotros te adoramos, te bendecimos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, mi Rey. Y agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, de cenizas nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Mi Dios nos sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Y agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Y brillas en la oscuridad, de cenizas nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Mi Dios nos sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Mi Dios nos sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Oh, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? ¿Quién irá contra mí? Mi Dios es grande, y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Mi Dios nos sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? ¿Quién irá contra mí? Oh, tú eres grande, tú eres fuerte.
fuerte. Dejaron, no hay nadie, no hay nadie igual a ti, igual a ti. Tú eres grande, tú eres fuerte, no nadie igual a ti, igual a ti. Tú eres grande, tú eres fuerte, no hay nadie igual a ti. Díselo una vez más, tú eres grande, tú eres grande. Levanta tus manos al cielo, dile, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Señor, no hay nadie, no hay nadie igual a ti, igual a ti. Incomparable eres tú, Señor. Nadie se puede comparar a ti, Señor. Y gracias, Señor, por la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu amor y la grandeza de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y espíritu para que tu palabra sea sembrada en buena tierra y traiga, Señor, una cosecha de justicia para la gloria y la honra de tu nombre, y también, Señor, para la bendición y los beneficios que tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas. Unge de nuevo a tu siervo. Dame de tu gracia, dame de tu sabiduría, Señor, dame de esa unción del Espíritu Santo para que yo pueda predicar y traer esta exposición de tu palabra a tus hijos. Gracias, Señor, por este privilegio. Toda la honra y toda la gloria sea a ti, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor? Fuerte aplauso a la palabra. Si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia al libro de Jueces. Una vez más, le damos la muy bienvenida a cada una de las personas que están aquí y aquellos que nos están viendo, televidentes, atrás de esas pantallas, de esos teléfonos, computadoras. Bienvenidos a Betel, bienvenidos al púlpito de la iglesia Betel. Hace 9 semanas tomamos un tiempo de receso, una pausa. Estábamos estudiando el libro de Jueces y terminamos en el capítulo 12. Y ahora de nuevo vamos marchando, predicando, exponiendo la palabra del Señor, un versículo a la vez. Y hoy nos encontramos en un pasaje de la palabra muy interesante, y las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de la persona de Sansón. Por varias semanas nos vamos a estar enfocando en la vida y el ministerio de Sansón. El tema de hoy solamente es una introducción. Hemos puesto por título este mensaje: el nacimiento de un héroe. El nacimiento de un héroe. El versículo 1 al 5 y luego brincamos al versículo 24 de Jueces capítulo 13. La palabra del Señor nos dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz a un hijo. Y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos.
Versículo 24. Y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso nombre Sansón. Y el niño crecía y el Señor lo bendecía. Dice que tuvo un niño y le puso por nombre Sansón. Y el niño estaba creciendo y Dios lo bendecía. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Muchas gracias por su atención. Cuando estudiamos el libro de los jueces, yo creo que no cabe duda que la persona o el juez más popular es Sansón. Pero yo creo que su popularidad, his popularity or his fame, reason he's become a celebrity among the judges, yo creo que a veces es porque nos enfocamos en las cosas que nos trae nuestra atención. Él es popular o resalta, sobresale de todos los otros jueces por su fuerza. Un hombre fuerte, un hombre que hizo cosas sorprendentes. También es popular porque pues tenía cabello largo, sus aventuras con Dalila. Pero muchas veces no hemos estudiado bien la vida de Sansón. Es más, me atrevo a decir que muchos de nosotros tenemos un conocimiento muy superficial de Sansón, muy superficial. Quiero provocarnos en este mensaje para que usted preste atención. Muchos de nosotros solamente conocemos a un Sansón que hemos escuchado de un mensaje, o a un Sansón que escuchamos en la escuela dominical, VBS, o a un Sansón que hemos visto en la pantalla de Hollywood, las películas, pero no tenemos un conocimiento profundo de la vida de Sansón. Es más, muchos pensamos que lo conocemos, pero después de este servicio usted se va a dar cuenta, le garantizo que se va a dar cuenta que no conoce quién es Sansón, porque tenemos un conocimiento superficial. Tengo más de 6 meses estudiando el libro de los jueces y este es el juez más problemático. No hallaba cómo iniciar su tema. Es un hombre dificultoso. Su relación con Dios es complicada. ¿Cuántas veces le hemos hecho una pregunta a una persona? Oye, ¿tienes pareja? ¿Tienes novio? ¿Estás en una relación? Y se rascan la cabeza y dicen, well, it's complicated. Es complicado. Cuando mencionamos la vida de Sansón, su relación con Dios es algo dificultoso, algo complicado. Su vida es un rompecabezas. Él es un enigma. Cuando lo estudiamos, lo leemos su vida, como que después de estudiar su vida, parece que hay algo más que no hemos descubierto. Su vida es un misterio. Muchas personas también solamente se han enfocado en las cosas malas que hizo Sansón y le han puesto una etiqueta terrible. Para muchos Sansón era un hombre desviado sexualmente, lujurioso, carnal, sensual, un hombre pecaminoso, un hombre horrible. Casi lo ven como un hombre endemoniado, pervertido. Pero yo quiero que en esta tarde usted y yo entendamos que Sansón no era un hombre horrible. Él era un hombre héroe de Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre de fe, un hombre que Dios lo usó de una manera maravillosa. Es más, en el Salón de la Fe, cuando estudiamos las vidas de los hombres y mujeres que tuvieron grande fe y que hicieron cosas grandes para Dios, hombres grandes, profetas, hombres de Dios, no se mencionan. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 no se menciona el profeta Jeremías, no se menciona Job, no se menciona Jonás, no se menciona Daniel, no se menciona Esdras, no se menciona Elías, no se menciona Ezequiel, pero sí se menciona Sansón. ¿Por qué? En unos momentos usted va a descubrir por qué se menciona Sansón. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 32.
Vemos que Dios honra la vida de este héroe, un hombre de Dios. Dice el versículo 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sansón, un héroe de Dios. Sansón, un hombre de fe. Sansón, un hombre de Dios. Recuerde conmigo el tema, el título de esta serie de jueces: héroes imperfectos y un Dios fiel. Todos los héroes que hemos visto, Débora, Barak, excepto Otoniel, Samgar, todos los héroes, este es el héroe número 12, el juez número 12, todos fueron héroes imperfectos. El único héroe es Dios. La única persona perfecta es Dios. Es más, quiero que usted note conmigo algo muy interesante de cómo se escribe y se narra la vida de Sansón. Vaya conmigo a Jueces capítulo 15, versículo 20. Va a descubrir algo conmigo en esta tarde. Cuando estudiamos la vida de Sansón, se mencionan 4 veces que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. En el capítulo 13, 14 y 15. Ahora, el autor del libro de los jueces es Samuel. Y note cómo él concluye el capítulo de Sansón después de que mata a esos 1000 filisteos. Dice: Sansón fue juez de Israel 20 años durante el tiempo de los filisteos. Durante el tiempo que los filisteos dominaban la tierra. 20 años. Y termina. Ahora, en el capítulo 16, versículo 31, se vuelve a mencionar que juzgó Sansón a Israel 20 años. Cuando llegamos al capítulo 16, llegamos al final de la vida de Sansón. Escuche bien. Durante la vida de Sansón, él no pasó su vida visitando a prostitutas, no pasó su vida acostándose con filisteas. Por 20 años, él fue fiel a Dios. ¿Quién era Sansón? Era un hombre que comenzó bien, pero no terminó bien. Era un hombre de Dios que no terminó bien. Es más, en el capítulo 16 ya no se menciona que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. El capítulo 16 es el artículo adicional, el apéndice de la vida de Sansón. Cuando estudiamos Sansón, vemos todo lo que él pudo lograr. Wow, lo que Dios hizo. Un ejército andando, un hombre solo que pudo vencer al enemigo. Pero el capítulo 16 es un apéndice. Le voy a dar un artículo adicional. Bueno, Sansón no terminó bien, se va a Gaza y ahí comienza la caída de Sansón. Capítulo 14, 15, vemos las debilidades de Sansón. Pero luego en el capítulo 16 vemos cómo se manifiestan esas debilidades, cómo no pudo terminar bien. Un hombre que Dios usó por 20 años. Ahora, ¿por qué es que solamente nos enfocamos en los fracasos, los errores de Sansón? Porque en nuestra humanidad, cuando medimos a una persona, solamente vemos las cosas malas. No vemos los logros. Bueno, esta persona hizo esto para Dios, esto, 40 años en el ministerio, esto. Pero si fracasó una vez, es así como tú lo vas a ver. Tu perspectiva de esa persona siempre va a ser sobre los errores y los pecados que esa persona ha cometido. Hay personas que están obsesionados y solamente se enfocan en tus errores, tu pecado, lo que tú hiciste, lo que tú no pudiste lograr, pero nunca reconocen lo que sí hiciste. Y solamente nos enamoramos con el capítulo 16.
Dalila, la filistea, las prostitutas, lo que él hizo. Pero no medimos la vida de este hombre por sus 20 años de fidelidad. Sí cayó, fracasó, pero el Dios que servimos es un Dios de gracia. Es más, nos hemos dado cuenta en todo el libro de los jueces que Dios nunca escoge a un juez por sus virtudes. God never chooses a judge by his virtues or by his character, but by his grace. Fue por pura gracia. Ninguno de estos jueces que hemos estudiado merecían ser escogidos por Dios. Todos tenían sus debilidades, todos tenían sus momentos débiles. Es más, vemos que Dios escoge a Ahod, un hombre zurdo, escoge a Samgar, un filisteo, un campesino pobre, escoge a una mujer llamada Débora, escoge a un cobarde, a un hombre temeroso como Gedeón, escoge a Jefte, un hijo de una prostituta, y Dios en su gracia escogió a este héroe Sansón para hacer las cosas y la voluntad de Dios, y por 20 años juzgó a Israel. Por 20 años gobernó. Por 20 años él fue el líder. Pero lo más triste es de que no terminó bien. Y es por eso que siempre yo le he pedido a los hermanos, oren por su pastor para que yo termine bien. Para que yo termine bien. Oremos para que todos terminemos bien. Porque solamente la gente va a ver cómo terminó. ¿Qué es la conclusión de su vida? Muchos de nosotros pensamos que conocemos a Sansón, pero en realidad tenemos que estudiar su vida meticulosamente, cuidadosamente. Cuando vemos a estos héroes y estudiamos el libro de los jueces, como que nos queda un sabor feo en la boca después de terminar la vida de un juez. Bad aftertaste. Es todo. Wow, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto Gedeón? ¿Por qué hizo esto Sansón? ¿Por qué no se consagraron más? Wow, ¿qué fuera de sus vidas si se fuera consagrado más a Dios? Se fuera dedicado más a Dios. El libro de los jueces nos deja con un apetito de querer más de un héroe. Porque el libro de los jueces nos está apuntando a algo que iba a venir en el futuro. A un juez perfecto, a un salvador perfecto, a un líder perfecto. Estos solamente eran sombras de una manifestación, de una realidad que iba a venir cuando nació el Mesías. Solo que el libro de los jueces nos deja queriendo más. Estos héroes pudieran lograr más, pero mira lo que hicieron. Miren cómo se equivocaron. Escuchen lo siguiente. Voy a declarar algo que quizás usted nunca ha escuchado acerca de Sansón y Jesús. Cuando nosotros estudiamos la tipología en la Biblia, typology, vemos que hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Adán, José, vemos también a Joshua, Josué, y vemos a David, y tenemos a muchos otros que son un tipo de Cristo. Pero nadie, escucha bien, nadie se parece más a Cristo que Sansón. Pastor, blasfemia. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Mires bien sus lentes, pastor. Sansón es el mayor tipo de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y les voy a dar 21 razones. Tantas así, ¿sí? Tantas así. Porque ahora vamos a escuchar el resto de la historia. No solamente lo que nos contaron en VBS, la quijada, los filisteos, no te metas con la mujer ajena. Vamos a ver la historia detrás de la historia. Cómo Sansón nos apunta a algo que iba a venir mayor en el futuro. Cómo Sansón nos apuntaba al Mesías, al héroe perfecto, al Salvador perfecto, al juez perfecto. Número 1. Vamos a ver cómo hay muchas similitudes en la vida de Sansón y Jesús. Ambos nacimientos fueron anunciados por un ángel. Sansón y Cristo fueron
hijos de promesa, hijos de profecía. Número 2, ambos tuvieron nacimientos sobrenaturales. La madre de Sansón era una mujer estéril y tuvo que haber una intervención sobrenatural para que esa mujer se le abriera esa matriz y ella pudiese tener un hijo. La madre de Jesús era una virgen, que cuando viene el ángel con ella, vas a concebir a un hijo. Ella dice, no puede ser posible si yo nunca he conocido a un hombre. Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Número 3, ambos fueron consagrados desde su nacimiento. Fueron apartados, consagrados para hacer la obra del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Número 4, el nombre de Sansón significa pequeño sun, pequeño sol, little sun, pequeño sol. Cuando estudiamos los nombres mesiánicos de Jesús, el Mesías, vemos en Malaquías que uno de los nombres de Jesús es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Sansón se llamaba pequeño sol, porque existe un grande sol, el sol de justicia. Número 5, ambos fueron enviados por Dios como salvadores. El versículo 5 que acabamos de leer nos dice que Sansón iba a iniciar una obra, que él iba a comenzar a vencer a los filisteos. Se los voy a leer. Dice, él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Iba a iniciar una obra. El trabajo de Sansón no era para aniquilar y destruir completamente a los filisteos. Eso no lo logró él, lo logró el rey David y también el profeta Samuel. Él iba a iniciar, pero en Cristo lo que Sansón inició, Cristo lo terminó. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? Número 6, ambos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. Ambos fueron dice que el poder de Dios vino sobre Sansón y agarró esa quijada de ese asno y venció a 1000 hombres. Dice que después del bautismo de Jesucristo en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Número 7, ambos tuvieron unos 20 años de silencio. Dice la palabra del Señor que José y María llevaron a Jesús durante el tiempo de la fiesta al templo. Jesús tenía 12 años. Y dice que se perdió, no Jesús, se perdieron José y María. Jesús no estaba en el templo, en el lugar correcto. Y después de 3 días lo encontraron y Jesús le dice, ¿no sabías que es necesario que yo me ocupe en los negocios de mi Padre? Y después de los 12 años hasta los 30 años, 18 años, casi 20 años, un silencio. No se sabe nada de Jesús, no se conoce nada de Jesús. ¿Cómo era Jesús de niño? ¿Cómo era de joven? ¿Qué hacía? Sus actividades después de la escuela. Un silencio. En el versículo 20 del capítulo 15 dice la palabra del Señor que Sansón juzgó a Israel por 20 años, pero no sabemos cómo juzgó a Sansón, a Israel Sansón. 20 años. ¿Qué le pasó a esos 20 años? Número 8. Ambos hablaron en enigmas y en misterios. Cuando Sansón se casa con esa filistea, hacen una fiesta. Y él les dice, les voy a dar un enigma. I'm going to give you a riddle and try to break this riddle. Try to figure it out. Trata de figurar este enigma. Y nadie podía figurar ese enigma. Y le comparte el secreto a su esposa. Y ustedes ya conocen la historia. Si no, lea el capítulo 14, 15, 16 también. Lea los 4 capítulos. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, Jesús hablaba en parábolas, en forma de enigmas. Y los discípulos le preguntaban a Jesús, mira lo que dice Mateo 13, 10, 11. Y se acercaron los discípulos y dijeron a Jesús, ¿por qué es que hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, porque a ellos no se les ha concedido. ¿A quién se le conceden los misterios del reino de los cielos? A nosotros, la iglesia, a la novia, la esposa de Cristo.
¿Con quién compartió Sansón su secreto, su enigma? Con su esposa. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos un conocimiento superficial. Continuamos. Número 9. Ambos lucharon contra leones en camino para casarse con sus esposas. Capítulo 13 nos dice que Sansón fue a Timnat. Dice que descendió y rumbo a esa fiesta, esa ceremonia, un león se le aparece y lo destroza como un cabrito pequeño, lo mata. Se iba a casar y antes de casarse tiene que vencer un león. Cuando Jesús estuvo clavado en esa cruz, antes de finalizar su pacto con su iglesia, Jesús se tuvo que confrontar con el león rugiente que es Satanás, y en la cruz del Calvario Cristo lo venció, y ahora nosotros disfrutamos de una nueva relación y somos más que vencedores porque Dios nos ha dado la victoria. Número 10. Ambos se casaron con una esposa gentil. Nosotros somos gentiles, a menos que haya un judío cristiano. Pero dice que Sansón se casó con una filistea y nosotros somos la iglesia de Cristo, somos gentiles. Número 11. Ambos fueron malentendidos por su propia gente. Cuando estudiamos el capítulo 15, la gente no entendía a Sansón. Así también no entendían por qué Jesús hablaba como hablaba y hacía lo que hacía. No los entendían. Número 12. Ambos pelearon al enemigo solos. De todos los jueces, este es el único juez, Sansón, que no necesitaba a un ejército. Todos tuvieron ejércitos. Tuvo Débora, Barak, tuvo Samgar. Todos tuvieron un ejército. Todos tuvieron que depender en un ejército. Sansón era el ejército. Jesús no necesitaba un ejército. Cuando él estaba colgado en ese madero, cuando él estaba ahí para padecer, él les decía a la gente: yo puedo enviar para que venga un ejército de legiones y me defiendan. Pero él podía vencer al enemigo solo. Número 3. Ambos usaron un instrumento extraño para destruir al enemigo. ¿Qué usó Sansón? Una quijada seca de un asno para destruir, para vencer a más de 1000 filisteos. ¿Y qué usó Jesús? Usó un madero seco, una cruz, para vencer a Satanás. Número 14. Ambos destruyeron las puertas del enemigo. En el libro de Jueces capítulo 16 dice que Sansón estuvo en Gaza y a medianoche se juntaron los filisteos. Y para provocar una bronca, Sansón se va a las puertas de Gaza y las rompe, las quita de esas bisagras, se las pone en su hombro y sube esa montaña. Y Cristo nos da una promesa a nosotros: que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, porque Él es más que vencedor y Él venció a Satanás. Número 15. Ambos fueron rechazados por Israel. Ambos. Vemos en el capítulo 15 que Sansón estaba ahí en una cueva y vienen 3000 de la tribu de Judá y lo rechazan como juez. Y lo entregan a las manos de los filisteos. Número 16. Ambos fueron traicionados. Fueron traicionados por personas que amaban. Note conmigo que en el capítulo 16 dice que Sansón amaba mucho a Dalila y Dalila lo traicionó. Jesucristo también amaba a Judas y Judas traicionó a Jesús. Número 17. Ambos fueron vendidos por monedas de plata. Sansón lo vendieron, Dalila lo vendió por 1100 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Número 18. Ambos fueron maltratados y burlados antes de su muerte. Dice la palabra del Señor que cuando Dalila le dice a Sansón, después de que le cortaron su cabello,
Samsón, están los filisteos sobre ti. Ya no pudo luchar porque el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y él no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él. La primera cosa que le hicieron a Sansón, le quitaron los ojos. ¿Qué le hicieron a Jesús antes de ir a la cruz? Le vendaron sus ojos y lo bofeteaban a Jesús. Profetízanos, ¿quién te pegó? Los dos estaban ciegos rumbo a la muerte. Número 19. Ambos murieron muertes voluntarias. Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Ambos murieron muertes de sacrificio. Y número 21. Ambos fueron victoriosos en la muerte. Wow. Entonces, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que Sansón es casi como Jesús? Sí y no. Cuando estudiamos la tipología, estudiamos lo negativo y lo positivo. También tenemos que ver la diferencia. Fueron diferentes. Dice que Sansón era hijo de Manoa. Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que Sansón nació de una mujer estéril y Jesús nació de una virgen. Dice la palabra del Señor, nos indica claramente que Sansón fue desobediente, pero Jesús siempre fue obediente. Sansón pecó, pero Jesús nunca pecó. Sansón no terminó bien, pero Cristo sí terminó bien. Hay diferencias. Solo que después de compartirle todo esto, yo creo que nos debemos de motivar de estudiar más la palabra del Señor. Yo quiero provocar que tú vayas a la casa y a mí no me dijeron nada de esto. Solamente que la quijada y Dalila y pero todo lo demás, lo más importante, como todo nos apuntaba al Mesías, no nos dijeron. Estudie la palabra del Señor y vas a ver lo que vas a descubrir. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o porque a veces tenemos solamente un conocimiento superficial. Eso que hemos visto el resto de la historia, pero no hemos terminado porque solamente es una introducción. ¿Quién era Sansón? Su nombre significa pequeño sol. Es el último de los jueces. Es el último que se menciona en el capítulo 13 hasta el 16. Sansón fue el único juez que fue escogido antes de su nacimiento. Sansón fue el único juez que no necesitó a un ejército. Y Sansón fue el juez que nació en la época o en la etapa más difícil de la historia de Israel. Vamos a ver ahora el versículo 1 del capítulo 13. Dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Diga conmigo: 40 años. Este es el periodo más largo que vemos de esclavitud en el libro de los jueces. Hemos visto periodos de 20 años, 18 años, 8 años, pero aquí fueron 40 años, 2 generaciones de sufrimiento. 40 años estuvieron bajo la opresión de los filisteos. 40 años en sufrimiento. Ahora, note conmigo algo que no se menciona en versículo 1 de este capítulo 13. Los que no estuvimos aquí en el inicio de este estudio, vimos el ciclo de los jueces. There's something missing in the sin cycle of the judges. Hay algo que está ausente en este ciclo de los jueces que no se menciona en el versículo 1. Vemos que este ciclo de los jueces, que se vuelve a repetir muchas veces, dice que el pueblo pecaba, sufría y luego suplicaba y luego llegaba la salvación. Pero aquí vemos que solamente el pueblo está sufriendo. Están sufriendo, están en pecado. No hay súplica, pero viene la salvación. ¿Cuál es la razón, pastor? Aquí no vemos a un pueblo arrepentido.
Aquí no vemos a un pueblo suplicando. Aquí no vemos a un pueblo buscando a Dios. Porque están tan desenfrenados, están tan perdidos, que ellos ya no están buscando a Dios. Solo que Dios en su misericordia tuvo que venir a ellos y traer un anuncio que Él iba a introducir a un Salvador. Y así nos pasa a nosotros a veces, y le pasa a mucha gente que nosotros vemos sufriendo año tras año tras año. ¿Y por qué todavía en las drogas? ¿Y por qué todavía siguen en la borrachera? ¿Y por qué todavía siguen con los pleitos de la familia, del matrimonio? Es que están ciegos y se han acostumbrado a sufrir. Y este pueblo se había acostumbrado a sufrir año tras año, tras año, tras año, 40 años de sufrimiento. Y Dios tuvo que ponerle un alto. Ellos estaban desobedeciendo a Dios por esos 40 años, cometiendo pecados de idolatría, pecados sexuales. No estaban sirviendo a Dios, se habían olvidado de la ley de Dios, habían abandonado a Dios, estaban ciegos y se habían acostumbrado a sufrir. ¿Y cuánta gente que usted y yo conocemos están ciegos, sufriendo, se han olvidado de Dios, no conocen a Dios y están ya acostumbrados a estar viviendo una vida de sufrimiento? Pero Dios en su gracia nos enseña que Él tuvo que enviar a un Salvador. Y es lo que Él hizo con nosotros. Que cuando nosotros no buscábamos a Jesús, cuando nosotros no amábamos a Jesús, Él vino y causó una interrupción, una divina intervención. Nosotros no buscamos a Dios por nosotros mismos. Él no está perdido. Él vino a buscar a lo que se había perdido. Y aquí vimos en la vida de Sansón que Dios vino a buscar a este pueblo que estaba perdido por 40 años. Se habían olvidado de Dios. Y Dios en su misericordia, un anuncio sorprendente. Viene un héroe, viene un guerrero, viene un salvador y se llama Sansón, el héroe de Dios. Cuando nosotros escuchamos la venida del Mesías, que Él vino a buscar lo perdido, qué tremendo. Note conmigo que esta historia es algo sorprendente. Que estaba Ana en el templo, en el tabernáculo, pidiéndole a Dios a un hijo. Aquí no vemos que la esposa de Manoah está orando: Señor, dame un hijo, estoy estéril. No, todo fue por gracia, todo fue por misericordia. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural. Alabado sea Dios. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Ella no estaba orando, tenía una petición en su corazón. Y Dios se la contestó por misericordia. Ese es el Dios que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que servimos. ¿Cuántas veces? A veces no le pedimos a Dios que nos bendiga en esta área. Y, Señor, yo nunca te pedí esto y tú sabías, porque Dios es así. Nos bendice a manos llenas. Es un Dios de misericordia. Y esta mujer recibió gracia y misericordia de Dios. Y Dios le dice: vas a dar a luz a un hijo. Y este hijo tiene un propósito. Este hijo tiene un plan. Es un hijo que Dios va a enviar para rescatar y para volver a guiar y lidiar a mi pueblo. Y dice la palabra del Señor que le da instrucciones. El ángel a esta mujer dice: ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda. Las mujeres cuando están encintas se cuidan, se deben de cuidar. Quizás las latinas no se cuidan, andan comiendo chamoy y el pico y andan comiendo tantas cosas. Pero no, yo me recuerdo a mi esposa, estuvimos esperando a hijos 4 veces y gracias a Dios por los hijos que nos dio. El doctor, he would always give us some prenatal instructions, unas instrucciones como nosotros debemos de cuidar la salud, no comer de más. Y aquí vemos que este ángel le hace como una consulta de doctor a esta mujer y le dice: mira, cuídate muy bien,
deja el tequila, deja el presidente, deja la carta blanca y deja todo eso, porque vas a dar a luz a un hijo y tienes que consagrarte, tienes que apartarte, porque este apartamiento sirve para consagración, porque este hijo que tú vas a tener va a ser un héroe, va a ser un hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que dice que ella iba a concebir y dar a luz a un hijo. Y dice el versículo 4: ahora pues cuídate de no beber licor ni de comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz a un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Era una consagración, y este Sansón iba a ser nazareno desde su nacimiento. Después, la siguiente semana vamos a estudiar un poco más acerca de este voto nazarato o de un nazareno. En Números nos dice que el propósito que una persona hacía este voto era para buscar a Dios y que Dios contestara sus peticiones. Vamos a Números capítulo 6, rápidamente, el versículo 1 al 8. De nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que hagan un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrán de vino y licor, no beber vinagre, ya sea del vino o del licor, tampoco beber ningún jugo de uva, ni comer uvas frescas ni secas, es decir, no comer pasas, no comer raisins. Versículo 4: todos los días de su nazarato no comerán nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo, diga conmigo, será santo. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó. Asimismo, para el Señor no se dejará crecer el cabello. Dice que se dejará crecer el cabello durante todos los días de su nazarato para el Señor. No se acercará a una persona muerte, ni por su padre, ni por su madre, ni su hermano, ni su hermana. No se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazarato para Dios está sobre su cabeza. Versículo 8: todos los días de su nazarato él es santo al Señor. Todos los días él es santo al Señor. Después, la siguiente semana vamos a explicar esto un poquito más, pero brevemente, ¿qué significa que Sansón era un nazareno? Significa que la vida de Sansón era una vida consagrada para el uso de Dios, que él se tenía que apartar de las cosas del mundo para que Dios lo usara. Era un apartarse, de no contaminarse, vivir una vida santa, una vida pura, una vida consagrada a Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que toda la vida de Sansón era dedicada exclusivamente para Dios. Ahora, como es una introducción en esta tarde, yo estaba luchando, Señor, ¿cómo concluimos un tema tan extenso? ¿Qué nos puedes enseñar en lo que hemos visto en estos minutos? Número 1, hay tres observaciones y aplicaciones que quiero que usted note conmigo para concluir. El nacimiento de Sansón fue sobrenatural, fue milagroso. El nacimiento de Sansón. Y para nosotros también los cristianos, nuestro nacimiento es algo sobrenatural. La salvación es de Dios y para Dios. Es por voluntad de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo y nace de nuevo, eso se llama un milagro. Un milagro de Dios. Y solamente Dios puede hacer ese milagro. Es más, cuando vemos la vida de Nicodemo, Nicodemo le pregunta un día a Jesús: ¿y cómo puedo llegar yo al cielo?
¿Y cómo puedo ver el reino de los cielos? Y Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le responde: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y hay personas aquí que quizás nunca han nacido de nuevo. Tienen religión, pero no tienen una relación. Han modificado ciertas áreas de su vida, comportamiento, pero no han nacido de nuevo. Eso se llama un milagro. Lo que sucedió en la familia de Sansón es de que Dios les dio un milagro. Y cuando las personas escuchan el evangelio de Cristo, que Cristo tiene un plan para ellos, que Cristo puede perdonar sus pecados, que Cristo es el único que nos puede llevar al cielo y dar una vida nueva y una vida eterna, y escuchamos ese mensaje acerca de Cristo, nos dice la palabra lo siguiente: cómo uno nace de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes nacen de nuevo? Los que creyeron en él y los que lo recibieron nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Estás orando para que tu familia se salve, tus hijos se salven. No es por manipulación humana. Necesitamos un milagro. Así como el nacimiento de Sansón fue un milagro, el nacimiento de un creyente es algo milagroso. Señor, haz un milagro en mi familia. Hace un milagro. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Esto es de Dios. Un milagro. El ser cristiano es un milagro. Dios nos dio vida. Estábamos muertos, estábamos ciegos, estábamos viviendo en una vida que no tenía rumbo ni dirección. Estábamos bajo una esclavitud horrible, pero Dios en su misericordia envió a un Salvador y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y cuando, número 2, cuando nacemos de nuevo, así como Sansón nació para ser consagrado a Dios, dedicado a Dios. Cuando un cristiano, un hombre, una mujer que recibe a Cristo para vivir una vida pura, santa y una vida de consagración, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios nos dio esta vida y nacimos de nuevo para ser santos. Mira lo que dice el 2 de Corintios 6, 17. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Vaya conmigo al capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Dios nos dio vida nueva para vivir una vida santa, no una vida loca. Y yo creo que hay aquí héroes que Dios quiere usar. Hay hombres de Dios que Dios quiere usar. Hay héroes que Dios está llamando. Que tú puedes hacer cosas grandes para la gloria de Dios, pero tienes que pasar por un proceso de consagración. Tienes que apartarte. Tienes que dedicarte a Dios. Señor, toda inmundicia, todo lo que no sea de tu agrado en mi vida, mis pensamientos, mi vocabulario, como yo me comporto, Señor, yo me quiero consagrar. Y muchos no logran ser héroes de Dios porque no se han consagrado a Dios. Si queremos una mayor unción, tenemos que consagrarnos más a Dios. Y Dios quiere levantar a unos héroes en esta tarde. Y Dios te puede usar, pero te tienes que limpiar. Te tienes que consagrar. No puedes vacilar en tu fe. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 22. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otras para deshonra. ¿Cuántos vasos deshonrosos tenemos? Horrible.
Que no sea eso, que no sea así. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo nos purificamos? Leamos el siguiente versículo. Huye pues Sansón, huye pues Sansona, huye pues de las pasiones juveniles y sigue justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye de las pasiones juveniles. Cuando vemos la vida de Sansón, quedamos muy decepcionados. Que fuera de su vida, si él totalmente se fuera consagrado a Dios, fuera un superhéroe. Pero él se desvió, no terminó bien. Hay héroes que Dios quiere usar, pero es tiempo de santificarnos, apartarnos de esas cosas que nos atrapan. Número 3, ¿y cómo podemos hacer esto? Así como vemos que Sansón estuvo dependiendo del poder del Espíritu Santo, usted y yo necesitamos también el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones, para vencer al enemigo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 10 al 11. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en nosotros, que vive en ustedes. Somos templo del Espíritu Santo. Para que la unción de Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que consagrarnos, dedicarnos, apartarnos de las cosas que a veces nos están hundiendo más. Y Dios quiere que tú entiendas que tú puedes hacer cosas grandes. Tú eres un héroe potencial en el reino del Señor, pero tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sansón no dependió de ningún ejército, él dependía del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que depender en el Espíritu Santo. Señor, yo necesito esas fuerzas para poder vencer esta tentación, para consagrarme. Tenemos que entender que nuestro nacimiento es algo sobrenatural. Tú eres un milagro. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y Dios nos ha llamado para que nosotros nos consagremos a Él y dependamos completamente en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta introducción. Ayúdanos, Padre Dios, a entender lo que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos por ser ignorantes a tu palabra. Señor, yo te pido que en esta hora tú levantes a un ejército de héroes que se consagren a ti, Señor, para que tú los uses para tu gloria. Si hay una persona aquí que no ha conocido a Cristo, el milagro más grande que tú puedes recibir es nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios. Cuando tú naces de nuevo, Dios te da un nuevo corazón, te transformas en una nueva criatura, nueva creación eres. Las cosas del pasado quedan en el pasado. Y he aquí todas cosas ahora son nuevas en Cristo. Dios te da un nuevo corazón y un nuevo comenzar. Eso es un milagro. Si tú no conoces a Cristo, ríndete a Él, pero ahora. No esperes para el día de mañana, porque hoy es el día de tu salvación. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti, que cambie tu mente, tu corazón, que cambie tu estilo de vivir, que cambie tus deseos y te dé deseos nuevos para que tú lo sirvas a Él y lo honras a Él. Todos los que invoquen el nombre de Jesús serán salvos. Para ser salvo y nacer de nuevo tienes que creer y recibir a Cristo, y Él te va a dar el derecho de ser hijo de Dios. Vas a nacer de nuevo y eso es un milagro.
Di, Señor Jesús, haz un milagro en mi vida. Quiero nacer de nuevo. Perdóname, Jesucristo, todos mis pecados. Este día yo te entrego toda mi vida a ti, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Este día yo te declaro Señor y Salvador de mi vida. Dame las fuerzas por el Espíritu Santo para santificarme y vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Antes de despedir, queremos abrir este altar. Si hay una persona que tiene una necesidad, una petición, siempre tenemos abierto el altar para cualquier persona que quiera hacer una oración, o que alguien haga una oración por ti, o quizás Dios te ha hablado a través de este mensaje y estás respondiendo a la voz de Dios y quieres pasar al frente para platicar con Dios un momento, o estás pasando por una necesidad y necesitas que alguien ore por ti. Queremos orar por ti. Hay poder en la oración. Toma un paso de fe y di, Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu bendición. Gracias, Señor Jesús. Postrado estoy, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo.
vez más, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Así como la vida de Sansón, Señor, pedimos, Señor, que tú nos separes para hacer buenas obras. Pedimos, Señor, que nuestras vidas estén consagradas a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese nacimiento sobrenatural. Gracias por la salvación que tenemos en ti. Señor, te damos gracias, Señor, que tú nos has llamado a hacer grandes cosas. Aún, Señor, nuestras imperfecciones, aún nuestras debilidades, nuestras fallas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos corrige. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña las áreas, Señor, de nuestras vidas que te tenemos que rendir. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, traiga fruto en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, también que tú bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que tú los bendigas esta semana, que tú los prosperes, Señor, que tú los cuides y que tú los protejas, Señor.